un templo subterráneo, que posteriormente fue utilizado por los cristianos como una iglesia subterránea. Y ve las águilas imperiales romanas grabadas en la roca y al mismo tiempo las cruces de los cristianos posteriores debajo de ese lugar que fue un lugar de muerte, ¿no? De enfrentamiento absoluto hace apenas 10, 12, 15 años. Esto es Siria, esto es Siria. Ve al lado del hotel los coches bomba, ¿no? Los restos de los coches, pues efectivamente, que explotaban las fuerzas de Al-Assad, que estaban en estas colinas, a los integrantes del Nusra, a los integrantes de Al-Qaeda en muchos casos. Pero cuando se aleja un poquito, porque esto es algo también muy curioso de los países en guerra, ¿no? Que no todo está destruido, cuando se aleja un poquito, apenas 1 kilómetro andando, apenas 5 minutos, se encuentra iglesias maravillosas. Iglesias que me decían la gente que estaba allí que tenían más de 1400 años, no sé hasta qué punto es verdad, pero iglesias muy antiguas. O sea, el cristianismo de allí, como decimos, cuando hablábamos de Irak también, es muy antiguo. Y algo que les he traído es algo que me pareció francamente interesante y muy conmovedor, que es que la gente de Malula habla arameo. Es decir, es el último lugar en el mundo, prácticamente de los últimos lugares en el mundo, en los que la lengua de Jesús se sigue hablando. De una manera fluida y de una manera cotidiana. No es que la estudien, es que la hablan entre ellos. Así que cuando rezan el Padre Nuestro, lo rezan en arameo. وغفر ليه احتياطه اخمل انا حمغفر انت مخت عمينا لا تشعبرنا حتى غلتشا بس حسنا حمشي إذا آمين. Pues especialmente evocador, ¿no? Escuchar la propia lengua de Jesús en ese Padre Nuestro en las laderas de Malula. Se ofrecen para hablar contigo en arameo porque es algo que les enorgullece, ¿no? Hablar la lengua de Jesús. Se ofrecen para rezarte el Padre Nuestro y que lo escuches, y me parece que es muy interesante dentro de esta propia ciudad. Palmira es otro de los puntos más interesantes también de Siria. Se ha hablado mucho de Palmira, que si sigue existiendo, que si está destruida, de que si ya no hay nada. Bueno, depende del lugar, ¿no? Vemos, por ejemplo, que las columnatas siguen en pie, por supuesto, que el tetrapilón, que es esta especie de rotonda romana para que los carros pasaran alrededor, siguió existiendo hasta hace muy poco, pero que por desgracia lo único que queda de esta estructura maravillosa hoy en día es esto. Porque el Daesh, porque el ISIS lo consideró una construcción pagana y utilizando dinamita lo reventó totalmente, es decir, no queda nada del tetrapilón, ¿no? Sin embargo, pues hay puntos en los que sí podemos seguir viendo estas columnas. El templo de Bel quizá fue uno de los momentos más dolorosos de la guerra de Siria, porque era un templo prácticamente intacto, romano, y lo único que queda hoy en día cuando uno va a Palmira es esto. Es decir, está completamente destruido, está dinamitado, lo único que queda es la gran puerta de acceso a este templo, un templo, como decimos, de 2000 años. Sin embargo, cuando uno se mueve a apenas 200 metros, ve el Teatro Romano de Palmira, que está prácticamente intacto. Intentaron destruirlo, pero no lo consiguieron, es decir, está bastante en buen estado de conservación. Algo que comentaba antes, y es muy curioso, es que dentro de Palmira, aparte de las ruinas romanas y de las ruinas de todos los estilos, uno puede ver las trincheras de la guerra. Estos son trincheras iraníes de los soldados que apoyaban al Assad y que venían a defender de las incursiones de Al-Qaeda. Bueno, podemos seguir viéndolas, ¿no? Y podemos seguir viendo incluso el palacio de Zenobia, la reina de Palmira. Podemos ver ciudades como Homs, la antigua Emesa, con esa fortaleza, esa ciudadela antigua que está todavía, siguen algunas muy pocas ruinas, pero algunas en la parte más alta de la ciudad, y que es una ciudad muy destruida. De Homs no queda casi nada, absolutamente, y ustedes lo entenderán cuando vean las fotos siguientes, porque al fin y al cabo los mercados están bastante bien conservados, las zonas del centro están en buen estado de conservación, pero cuando uno sale mínimamente fuera de lo que es el círculo interno de Homs, se encuentra primero restos de tiroteos, como en toda Siria, ¿no? Esto no, a uno ya le deja de llamar la atención cuando lleva caminando 3 o 4 horas por Siria y ve los dibujos de los niños por las calles, ve las cruces de los cristianos y está todo cubierto, está todo atravesado por las balas, y cuando camina un poco más empieza a ver los coches bomba, ¿no? que han reventado alrededor de esa ciudadela, comienza a ver los restos de esas batallas campales que hubo en torno al año 2012-2013, la batalla de Homs, por ejemplo, en la que se fue casa por casa, defendiendo la ciudad, en concreto las fuerzas de Al-Assad, ¿no? Con los bombardeos y después con ese avance, como decimos, por tierra, sacando a Al-Qaeda y sacando al ISIS casa por casa, y cuando avanza un poco más, pues ve la destrucción absoluta de la guerra, y es la gran parte de la ciudad. La gran parte de Homs está así, no hay nada, no hay nada. Y lo que le sorprende a uno más es que cuando cae la noche y camina por aquí, que no hay luz, pero es que en la ciudad uno tiene que caminar por aquí, no hay nada, solamente oscuridad, escucha en medio de las ruinas
a veces, a un niño llorar, por ejemplo, a un bebé. Y uno dice, ¿esto qué está pasando aquí? Bueno, pues es que la gente, cuando le cae una bomba a su edificio y no se han muerto, después vuelven a su edificio, aunque esté en ruinas. Y siguen viviendo dentro de un edificio en ruinas, sin luz, sin calefacción, sin agua, con su familia. Y oyes a los bebés llorar porque viven allí dentro. Siguen viviendo dentro de esas ruinas. Y la gente sigue haciendo vida completamente normal. Y uno entra aquí y no se encuentra el infierno, se encuentra un restaurante en el que le ponen de comer. La vida siempre consigue, podemos decir, sobrepasar, ¿no?, estas tragedias. Y algo que me parece increíble dentro de esta situación en la que vemos los casquillos de bala, vemos los agujeros de los enfrentamientos, vemos todo bombardeado, vemos todo destruido, vemos todo absolutamente la miseria, ¿no?, mayor de la guerra, es que por un buen número de paredes de Homs uno encuentra alhamdulillah, 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 que es gracias a Dios. Uno se encuentra en medio de los bombardeos, en medio de las ciudades absolutamente arrasadas hasta el cimiento, constantemente la frase gracias a Dios. Gracias a Dios por todo, porque a pesar de que estamos vivos de milagro y a pesar de que nuestras casas y nuestros familiares están muertos, pues bueno, Dios tendrá un plan, ¿no? Y algo tendrá preparado para nosotros Dios, que ha querido reservarnos la vida mientras que a otro pues se la ha quitado. Y bueno, pues este es el paraje, como decimos, que uno se encuentra en Homs. Esto es un colegio de educación primaria, que dejó de ser un colegio hace mucho tiempo, y cuando uno se desplaza hacia la costa siria, es decir, hacia la costa mediterránea, se encuentra algo francamente diferente. Es decir, uno comienza a ver un ambiente bastante más abierto. Cuando nos movemos hacia Latakia, ¿no?, la antigua Laodicea, es decir, estamos hablando de ciudades muy antiguas, justo en esas aguas del mar Mediterráneo, se encuentra, por ejemplo, que la mayoría de las mujeres van sin velo. Iban con ropa ajustada, que la mayoría son alagüitas, es decir, de la secta de Al-Asad, que la mayoría son más abiertas, que hay un número bastante considerable de iglesias, que además incluso la vida nocturna de la ciudad es mucho más reseñable que la de las otras, ¿no?, que de Homs, por ejemplo. Pues efectivamente Siria no deja de ser esa gran variedad que vemos en la presentación, ¿no? Y para acabar, simplemente me gustaría recordar que a pesar de que son un número muy pequeño, en porcentaje, los cristianos en Siria siguen existiendo, y no en porcentaje, pero en números como tal, reales y puros, pues son una buena parte, ¿no? Y sigue habiendo muchos cristianos allí. Y son cristianos que viven, por desgracia, una situación bastante compleja y bastante triste. En la iglesia de San Elías, Mar Elías, que es como lo llaman los árabes, al-San, dicen Mar, encontramos nada más pasar esta pirámide de estrellas. Si las contamos, hay 22, ¿no? Yo fui allí sabiendo a lo que iba. Yo fui allí porque sabía a lo que estaba yendo. No sé si lo recordarán ustedes, pero hace tan solo, no sé, puede hacer 8 o 9 meses, quiero decir, el año pasado, hubo un atentado en Siria. El atentado fue en una iglesia cristiana y fue en junio. No recuerdo el día, pero recuerdo que estaba yo preparando los exámenes y dijeron, gran atentado, todo lo condenan, ¿no? Gran atentado en Damasco, en la iglesia de Mar Elías, en uno de los barrios más populares, quiero decir, como si aquí vas a la Fuensanta o vas a Ciudad Jardín, quiero decir, un barrio completamente de personas de clase media-baja, ¿no? Y bueno, pues efectivamente lo que sucedió es que en un domingo en el que los cristianos estaban reunidos para celebrar la Eucaristía, un islamista, un afiliado, no se sabe muy bien, pero bueno, a ISIS o Al-Qaeda o Al-Nusra, entró y justo en la entrada de la iglesia se inmoló y mató a 22 personas que estaban en la misa, simplemente, ¿no? Para que ustedes comprendan cómo quedó la iglesia, pues todos los bancos que estaban rodeando a la puerta de la iglesia quedaron absolutamente destrozados y dando gracias a Dios que el terrorista no entró dentro de la iglesia, sino que se inmoló en la puerta. Si este hombre llega a entrar aquí y se inmola o se inmola al lado del altar, mueren todos. Yo sabía que eso había pasado hace unos meses y yo tenía especial interés en ir y conocer a la gente, porque si esto ha pasado hace 6 meses, los que están en esa iglesia son los que estaban allí, quiero decir, son los que estaban ese día, ¿no?, los que sobrevivieron. Y efectivamente fue lo que me encontré. Me encontré con los cristianos que habían sobrevivido a este salvajismo, ¿no? Entré en esta iglesia. Esta iglesia ya no está así, está completamente irreconocible. Los bancos, por supuesto, se han retirado, pero como se considera que se desacralizó hasta tal punto, ¿no?, en el que murieron 22 personas de una manera tan salvaje, se ha remodelado completamente. Es decir, cuando uno entra a esa iglesia de San Elías, lo que se encuentra es esto, una especie de nave en la que hace, como decimos, en ese momento, hacía tan solo 4 o 5 meses, habían muerto asesinados por ser cristianos, simplemente 22 personas, jóvenes, mayores, niños, 22 personas. Habían muerto en ese mismo suelo. Y bueno, pues yo he de decir que cuando entré a la iglesia, a pesar de que conocía todo y que yo iba precisamente por eso, yo no pude parar de llorar. Quiero decir, yo entré aquí y uno no ve nada, ¿no? Uno ve una obra, quiero decir, tampoco, a pesar, bueno, pues qué pena, ¿no?, lo que ha pasado y tal, pero yo lo que sentí era un dolor tan profundo que lo primero que hice al entrar fue romper a llorar y no podía parar de llorar. Y la gente, los que estaban allí, me preguntaban, decir, ¿pero quién eres?
tío, yo no soy nadie, quiero decir, yo soy de España, yo no tengo nada que ver con esta iglesia, pero sé la historia. Y he venido y no puedo, es que no puedo hablar, ni siquiera no te puedo explicar lo que siento porque ni siquiera yo lo sé, pero lo que siento es un dolor inmenso, pues seguro que del dolor que sintieron las gentes que hacía tan solo 4 meses habían muerto allí, ¿no? Y esto es lo que queda de la iglesia. Es casi irreconocible, pero bueno, los cristianos, y con esto es con lo que me quiero quedar, ¿no? Aparte de ese dolor y de esa tristeza tan profunda, con lo que me quiero quedar es que los cristianos siguen yendo a misa a la misma iglesia, no al mismo templo porque prácticamente se destruyó, ¿no? Y lo están reconstruyendo, pero en los sótanos se meten para celebrar la misa ocultos, para que nadie los vea, ¿no? Se meten en un sótano sin cobertura, que es lo que ustedes ven aquí. A mí me aceptaron que pasara con mucha reticencia, porque no sabían quién era. Podía ser un terrorista, es decir, yo podía ser cualquier persona, ¿no? Un espía. Aceptaron que entrara, pero bueno, estaban bastante nerviosos y, como digo, es un sótano sin cobertura debajo de la iglesia en la que murieron todos sus amigos, porque algo que sé, porque lo hablé con ellos, en concreto con esta persona, que se llama Yihad, además, esfuerzo, es un cristiano, se llama esfuerzo, me dijo, mis amigos, mis amigas son los que murieron aquel día. Quiero decir, es que yo creo que me dijo que tengo 27, 28 años y mis amigas, las que vemos ahí en esas fotos de los mártires que han caído en esa especie de pirámide, son mis amigas que iban conmigo al colegio, que vinimos juntos ese día a misa. Y a mí me tocó, por lo que sea, me tocó sentarme más adelante y me salvé. Y ellas murieron. Y me lo decía con tristeza, por supuesto, pero me lo decía sin ningún rastro de rencor. Me lo decía con la felicidad que se puede asimilar en esa situación, ¿eh? De que ya están con Dios. Es decir, es muy doloroso, me decía, los cristianos en Siria tenemos una vida muy difícil, es una situación muy dura, pero ¿qué se le va a hacer? En ningún momento, como digo, sentí rencor por parte de este chico Yihad. Y como lo vemos, asistía a misa apenas 3-4 meses después de que prácticamente todos sus amigos murieran de esa manera tan salvaje, despedazados en la iglesia solamente por ser cristianos, asistía a misa con una sonrisa, que es como lo vemos aquí, ¿no? Pues riendo con el icono de la Virgen María, con el icono de otro de los santos orientales y el crucifijo con el sacerdote, sin miedo realmente a que pueda volver a pasar, porque puede volver a pasar en cualquier momento. De todas maneras, lo sé, porque se me acercaron, han contratado a servicios de vigilancia secreta, ¿no? Y bueno, están dando vueltas por allí, van armados, no se les ve que van armados, pero cuando te ven sospechoso, te ven extranjero, te ven extraño a la zona, te paran, te preguntan, te entrevistan, porque tienen miedo. Es que no tienen rencor, pero tienen mucho miedo. Tienen mucho miedo porque, como decimos, en cualquier momento puede entrar alguien y acribillarlos a tiros o simplemente inmolarse. Con esto acabo la conferencia. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna cuestión, pues aquí estamos. Y bueno, pues sobre todo quería remarcar esa situación presente de los cristianos, ¿no? Que efectivamente el gobierno, cuando esto sucedió, hizo lo necesario para capturar a los culpables. Pero bueno, ¿hasta qué punto el gobierno no está involucrado? Si el gobierno es Al-Qaeda, si el gobierno es Al-Nusra. Es decir, la situación efectivamente de los cristianos es de una indefensión total, es de una situación muy dura, es de una discriminación muy grave y creo que nuestro deber efectivamente es ser su voz. Y nada, muchas gracias. Sí. Entonces, a nivel de religión, Estados Unidos como los islamistas atacan a los cristianos, como Israel también ataca a los cristianos y como Occidente se pone, como siempre, de perfil. Pues ellos realmente, yo se lo preguntaba y les decía, cuéntame la historia de los cristianos. Decía, ¿qué historia quieres que te cuente? Que hay tantas, ¿no? Y me decían, bueno, pues nosotros tenemos la fe que tenemos en Dios, en que Dios está con nosotros y que cuando haya que morir, moriremos. Pero bueno, no queremos morir, pero cuando haya que morir estamos dispuestos, ¿no?, a dar la vida por Cristo. ¿Quién nos defiende? Pues ellos se encargan de contratar, como decimos, estos servicios de seguridad, ¿no? Yo estuve allí cuestión de 10 minutos en la puerta y se me acercaron 2 hombres, muy amables, pero 2 hombres armados, y me dijeron, bueno, vamos a entrevistarte, a ver quién eres, qué haces aquí. Son ellos los que se organizan, porque el gobierno no les da ningún tipo de seguridad. Algo que quiero remarcar es que cuando uno va a Egipto, por ejemplo, se encuentra un vallado alrededor de la iglesia, se encuentra alambre de espinos, se encuentra tíos con metralletas y dices, uy, qué miedo. No, qué miedo no, que están protegiendo la iglesia.
El problema es que no esté eso, ¿no? Como en Siria o como en Irak, que está, pero no está haciendo nada. Realmente esta gente tiene que buscarse las posibilidades entre ellos para contratar a estos servicios, sí, sí. Y el nuevo gobierno que hay ahora, ¿de qué manera ha vendido, digamos, su imagen al pueblo sirio? Porque a los demás, digamos, Occidente, sí que han vendido la imagen de eso, que perdemos ahora, que sabemos de dónde viene y demás, pero al mismo propio pueblo que han dicho que muchos tienen esperanza de que vaya mejor o haya democracia, ¿cómo le han vendido a la isla? O sea, ¿ellos se lo creen de verdad o creen de verdad que hay una opción democrática? El pueblo sirio es bastante diverso, ¿no? No es extraordinariamente diverso, pero sí tiene cierta diversidad en cuanto a chiíes, alawitas, cristianos. Entonces, bueno, pues yo diría que los chiíes, los alawitas y los cristianos no están a favor de este régimen. Los suníes sí, los suníes son mayoría. Entonces la mayoría lo apoya, pero lo apoya ciegamente. O sea, para los musulmanes suníes, aunque sea un marroquí, no tenga nada que ver con esta historia, este es El Salvador, el anterior era el demonio y ha venido para poner su reino de paz y luz a continuación hasta el fin de los días. La esperanza es, digamos, religiosa, no... Claro, es que aquí realmente la frontera entre la religión y la política no existe. Y la tribu y la política tampoco. Es decir, aquí ganan los míos. Ya, pero es que los tuyos son unos desgraciados. Bueno, pero que son los míos, ¿no? Ya, pero es que los tuyos eran unos terroristas. No, ya, pero son suníes. Y ya no nos gobierna un chií, que es lo más importante, que no nos gobierna un chií, ¿no? Hombre, pues efectivamente hay una esperanza, porque al fin y al cabo vivían una dictadura, quiero decir, vivían con cierta calma, ¿no? Y con cierta seguridad, pero una dictadura, tienen cierta esperanza, pero desde luego las minorías, los cristianos, sobre todo los alawitas, viven con mucho miedo. Sí. Sí, dos preguntas más y ya después cortamos y le preguntamos si quiere y después ya no. Oí en una ocasión a una monja que vivía allí, que conocía el terreno, que es una monja argentina, que explicaba la guerra civil de Siria, la han vendido los medios occidentales como una insurrección popular nacional, cuando no era así. Había sido provocada desde fuera, Claro, por potencias externas, más bien para que cayera el régimen de Al-Assad, por ser chií, por ser aliado de claro. Irán, ¿no? Sí. Es así, ¿no? Yo creo que Totalmente. nos engañamos, ¿no? Sí, realmente nos engañan constantemente. Yo por eso no veo la tele, en general, ¿no? Las noticias menos, de hace años. Pero sí, nos han engañado, ¿no? Nos han vendido su película y como no tenemos otra con que compararla, pues no la hemos querido. O sea, ante todo, el demonio no es el otro, que el otro es Rusia, Irán, China y demás. Y entonces, bueno, pues esta gente que los apoya tenemos que eliminarlos. Con Irán han seguido la táctica del pulpo. La táctica del pulpo es vamos cortando tentáculos hasta que lleguemos a la cabeza y le demos el estocado al pulpo, que la cabeza es Irán o Rusia, pero no creo que se atrevan con tanto. Yo creo que la cabeza era Irán. Han cortado el tentáculo de Al-Assad, han debilitado mucho el tentáculo de Hezbollah. Los hutíes, por mucho que digan, son 4 pastores drogados en el desierto, o sea que tampoco se puede temer mucho, ¿no? Entonces, la cabeza del pulpo es Irán y le han atacado. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, pues es un relato, ¿no? En el que, bueno, vas cortando esos tentáculos hasta que vas con la cabeza y te lo venden como una liberación del pueblo cuando realmente el pueblo vive igual. Es decir, que el pueblo no ha mejorado nada en absoluto. Sí. Por aquí creo que había... Sí. Mi pregunta es, en Siria hay facciones tribales, ¿no? Que como que viven como bajo sus propias leyes y todo esto, y sé que esa gente se rebelaba iba a su bola contra Assad y todo esto, y cómo, si sabes cómo están ahora mismo posicionados con respecto al nuevo gobierno. Sí, el tema de las tribus es bastante curioso, ¿no? No solamente en Siria, en Jordania también están los Banu Hassan, por ejemplo, que son más de 1 millón de personas. Es decir, como te digan que no te votan, como te digan que van en contra de ti, tienes una guerra civil. No tienes milicia armada y todo. Claro, entonces esa gente sobre todo va a apoyar a su gente, es decir, a los suníes, si son suníes, ¿no? Van a apoyar, por ejemplo, un gobierno suní. Pueden estar en contra hasta cierto punto del Shara, del nuevo, porque representa la eliminación de un poder asentado, una seguridad, ¿no? Pero al fin y al cabo tendrán que transigir, porque esta gente tiene armas, tiene posibilidades, pero no pueden hacer frente a un gobierno apoyado al fin y al cabo como está, no por Israel, pero bueno, transigido por Israel, porque no olvidemos que los misiles israelíes pasan para golpear a Irán por encima de Siria y Siria no dice nada. Siria no dice nada en ningún momento. O sea, transigido por Israel y al fin y al cabo nadie se va a meter con él en ningún momento. ¿Quieren ocupar parte de Siria? Claro, los altos del Golán, en cuanto se fue Bashar al-Assad, los israelíes cruzaron inmediatamente, tomaron, no los altos del Golán, perdón, la cima del Hermón y se han quedado. Que decir, eso no hay esperanza de recuperarlo, ni tampoco lo ha pedido. Ha dicho, mientras estemos en paz tú y yo, quédate con la cima del Hermón. Pues muchas gracias a todos por venir, sobre todo a Roberto por la magnífica conferencia que nos ha dado, porque algunos
Si han tenido curiosidad alguna vez por Siria, pues sabían alguna de las informaciones que ha dado. Otros pues habrán aprendido bastante y la verdad que la gente se va a las Malvinas o lo que sea y el que va a Palmira posiblemente morir por los terroristas, ¿no? Cada uno tiene su filia, su hobby su vicio. y hay que decir que ha visitado tierras que podéis preguntar a muchos familiares o conocidos vuestros que nadie ha ido, así que es un lujo tenerlo aquí con nosotros en la sede, en la asociación, y muchísimas gracias por todo y ahora que quiera pues les pueda preguntar cosas sobre su opinión sobre Irán, que es lo que voy a hacer yo ahora, y sobre cualquier cosa. Muchísimas gracias por estar aquí.